Entonces nos ubicamos, amados hermanos, primera a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y conforme usted lo ubica, le ruego que se ponga de pie por reverencia a las Sagradas Escrituras y juntos nos disponemos a leerla. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Bien, la palabra del Señor le damos lectura juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a orar. Amado Dios, te damos toda la gloria y la honra porque solo tú eres digno de recibirla. Y te damos gracias, Señor, por tenernos en tu casa de oración y puerta al cielo, con la finalidad de adorar, de exaltar tu nombre, de alabarte. Pero también, Señor, acabamos de dejar nuestras peticiones, nuestros ruegos y nuestras súplicas. Y sabemos y confiamos que usted nos va a ayudar en su tiempo. Pero también, Señor, queremos oír tu voz, tus consejos, tu palabra. Y para ello te suplico que tú me ayudes a poder enseñar a mis hermanos con fidelidad y que todos nosotros seamos edificados. Gracias, bendito Dios, por este maravilloso tiempo que tenemos de adoración. Con acción de gracias oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte las palmas, amados hermanos, al Señor. Bendito sea Cristo. Bien, tomen sus lugares, amados hermanos. Bueno, dentro de nuestra serie expositiva, versículo a versículo, hemos aprendido varias instrucciones, como lo decía, para saber cómo debemos comportarnos cuando estamos en la casa de Dios. Eso es lo que dice el mismo apóstol Pablo a Timoteo. Pero quisiera un poquito poner en contexto el tema del día de hoy, y para eso vamos a un poquito a recordar a los dos temas últimos de este capítulo 5, donde Pablo nos presenta la responsabilidad práctica de cada uno de nosotros en la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los versículos 1 y 2, nos habla de exhortar. Los versículos del 3 al 16 nos habla del cuidar, y el día de hoy nos hablará de la honra. O sea que estamos viendo tres cosas: exhortar, cuidar y honrar. Así que, hermanos, en este capítulo 5 hemos aprendido el tema anterior sobre la correcta exhortación en la iglesia. Síganme con sus vistas. Versículo 1 y 2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Aquí vemos lo que es exhortar de forma bíblica y cómo debemos aplicarlo a los cuatro grupos de creyentes, de personas que forman la iglesia. Y lo menciona ancianos, menciona a los otros hombres, menciona a las ancianas y a las más jóvenes. El segundo tema que vimos con respecto al cuidado, nos referíamos al cuidado responsable de las viudas. Eso lo hemos visto ya a partir del versículo 3 hasta el 16, pero quiero leer solamente algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y quiero que vayamos al versículo 16, y dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son
viudas. ¿Qué aprendemos acá, hermanos? Bueno, aquí aprendemos que la iglesia tiene el deber de honrar a las viudas que están desamparadas, que verdaderamente no tienen ninguna persona que las pueda ayudar. Pero si tiene hijos, nietos o cualquier otra familia, dice la Biblia que son ellos los primeros responsables de el cuidado de sus viudas. Bueno, hasta ahí hemos aprendido ya los domingos pasados. Lo hemos estado estudiando verso tras verso. El día de hoy nos corresponde ver nuestro sermón 19, donde vamos a ver los versículos 17 y 18. Pero hermanos, quiero primeramente decir algo que considero necesario. Es necesario lo que voy a decir, espero que ustedes estén atentos. Quizás suene extraño o de pronto hasta anecdótico para alguien que sea yo en este día hablando de este tema relacionado con el bienestar del pastor, pero lo hago, hermano, fundamentalmente por dos razones. La primera razón es porque estoy llamado a enseñar todo el consejo de Dios sin evitar o obviar algo. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 27, está en la pantalla también, usted lo puede leer. Hechos 20, 27, Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y es lo que yo pretendo hacer mientras el Señor me dé vida y esté entre ustedes. Pretendo enseñar todo el consejo de Dios sin evitar, obviar nada. Pero en segundo lugar, hermanos, doy esta enseñanza porque estamos estudiando 1 Timoteo verso a verso y justo el día de hoy corresponde estudiar esta porción. Así es que nos corresponde estudiar los versículos mencionados, 17 y 18. Habiendo dicho eso, hermano, entonces ahora sí, quiero un poco dando la introducción a lo que vamos a hablar, quiero que usted nos pongamos juntos a meditar que Dios en todas las iglesias levanta hombres para que guíen, para que enseñen y cuiden al rebaño, pero salta una pregunta: ¿cómo debe la iglesia responder ante un liderazgo fiel? ¿Cómo debe responder la iglesia? Hoy en día hay dos extremos, hermano. Hay algunas iglesias, algunos creyentes que idolatran a su pastor. Lo ponen en una cima tan alta y lo que dice ese hombre, hermano, es prácticamente así como si fuera la misma voz de Dios. Lo idolatran, hermanos. Hay un sentido de pastorlatría, dicen algunos por ahí. Eso es un extremo. Pero hay otro extremo también, donde las personas, los creyentes, terminan menospreciando a su pastor. Lo tienen en poco, no lo consideran. Eso es otro extremo. Y usted sabe que los dos extremos son perjudiciales, son malos, hermano. La Biblia nos va a enseñar el día de hoy un equilibrio adecuado y sano. ¿Y cuál es ese equilibrio que nos va a mostrar la Biblia? Bueno, de honrar justamente, de darle honra, pero de forma justa, a aquellos hombres que sirven bien, En este pasaje, Pablo enseña que una iglesia madura honra con justicia a quienes sirven con fidelidad. Quiero presentarles el propósito. El propósito de este mensaje es que al terminar este mensaje, todos nosotros hayamos aprendido el mandato de Dios para su iglesia. Hoy día vamos a ver un mandamiento de Dios para su iglesia, que consiste en reconocer con respeto y apoyo material a los pastores fieles que sirven con diligencia
en la enseñanza de la palabra. Nuestro sermón se titula, el sermón número 19, tiene como título La doble honra de un buen pastor. La doble honra de un buen pastor. Y quiero presentarles las divisiones o los puntos o los encabezados que tiene el sermón de hoy. Tiene 3 puntos el mensaje de hoy. El primer punto, vamos a hablar sobre el carácter del pastor que merece honra. ¿Quiénes son aquellos que merecen honra según las Escrituras? ¿Serán todos? ¿Algunos más? ¿Otros no tanto? Bueno, lo vamos a averiguar. En segundo lugar, vamos a ver el valor del trabajo pastoral fiel. ¿Cómo se da ese valor? ¿Cómo es que la Biblia muestra que la iglesia debe darle valor al trabajo fiel del pastor? Y en tercer lugar, veremos, para terminar, el fundamento bíblico de la honra pastoral. Esto no es una idea, hermano, humana, ni siquiera de Pablo. Usted va a ver que el fundamento que tiene Pablo para enseñar esto a Timoteo y por extensión a toda la iglesia viene directamente de Dios mismo, de Dios Padre y de Dios Hijo. Tanto el Padre como el Hijo van a dar este mandamiento para cada uno de nosotros. Vayamos entonces a observar el primer encabezado o el primer punto que le hemos subtitulado el carácter del pastor que merece honra. Vamos a observar un poco de ese carácter pastoral que merece honra. Verso 17, pero la primera parte del versículo 17 lo tenemos también en la pantalla para los que gustan verlo allí. Dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien. Así empieza nuestro pasaje a estudiar. Los ancianos que gobiernan bien. Primero veamos el término anciano. Y esto usted ya lo va a recordar porque son varias veces que lo hemos explicado, enseñado. Presbútero, de donde viene presbítero o presbiterio, es la palabra griega para anciano. Y por el contexto, si usted lo lee en su Biblia, por el contexto inmediato, se trata o está hablando de alguien que gobierna, que predica y que enseña. Por lo tanto, se está refiriendo a un pastor, a un obispo o también llamado anciano. Miren, 3 palabras para referirse a la misma persona. Obispo, pastor o anciano son palabras intercambiables que se va a usar para la misma persona que cumple el oficio de ministro del Señor, el oficio pastoral. Hermanos, en segundo lugar, quiero que usted note en ese versículo, en segundo lugar, notemos que Pablo menciona así menciona, ¿no? Los ancianos. ¿Se da cuenta que dice los ancianos? Está hablando esa expresión, los ancianos, en qué género está y en qué tiempo, digamos, está ese adjetivo en género masculino, porque dice ancianos, y en plural. ¿Se da cuenta? Los ancianos, no dice el anciano, dice los ancianos, lo que nos da la idea de que la iglesia es guiada, la iglesia es pastoreada, la iglesia es gobernada por más de un hombre con oficio pastoral. Las iglesias locales, la vez pasada hemos aprendido hace poco lo que es la iglesia local y la iglesia universal. Las iglesias locales están formadas o están guiadas por una pluralidad de pastores. Este es el modelo bíblico. Hombres en plural que son pastores, obispos o ancianos. Y alguien se preguntará por nosotros y por otras iglesias quizás, ¿por qué acá solo hay un pastor? Bueno, es una buena pregunta. Y la respuesta también es sencilla. Bueno, porque hermanos, Dios debe, porque es la facultad y la
voluntad de Dios, Dios debe estar en este momento preparando a otros hombres que los llamará al ministerio en su debido tiempo. Pero ya sabemos que toda iglesia que diga ser iglesia cristiana, debe tener una pluralidad de ancianos, de obispos o de pastores. Quiero que usted me acompañe y veamos lo que les acabo de decir en las Escrituras. Ahí lo encontramos. Veamos Hechos 14:23. Lo encontramos allí también para una facilidad y avanzar. Hechos 14:23. Hablando de Pablo y Bernabé. Miren lo que dice, lo que menciona la Biblia de Pablo y Bernabé. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé? Lo tenemos allí. Y constituyeron, nombraron o designaron. La palabra constituir o constituyeron está diciendo que tanto Pablo y Bernabé nombraron o designaron. ¿Qué cosa nombraron o designaron o constituyeron Pablo y Bernabé? ¿Qué cosa hicieron? Ancianos en cada iglesia. Por lo menos más de un anciano Pablo y Bernabé nombraron en cada iglesia, ancianos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otro versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1, lea conmigo, ahí está. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Y qué dice ahora, hermanos? Con los obispos y diáconos. ¿Está hablando de un solo obispo o de más de uno? Más de un obispo. ¿Y cuántos diáconos? Más de un diácono. Obispos y diáconos. Otro versículo, vamos, otro versículo. Santiago 5:14. Miren, hermano, cómo la Biblia nos va mostrando la pluralidad de pastores en cada iglesia local. Santiago 5:14, léalo conmigo. Santiago hace una pregunta y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia, de la, singular, de la iglesia. En esa iglesia singular hay varios ancianos. En esa iglesia singular hay varios pastores. No solamente uno, sino más de uno. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, hermanos, volvamos a Primera de Timoteo y vamos a concentrarnos entonces para observar un poco el carácter de los pastores que son dignos de doble honor. Versículo 17 dice: los ancianos, ya sabemos que son varios ancianos o pastores, que gobiernan bien. Observe la primera característica de estas personas, de estos pastores. Deben ser personas que gobiernan, para empezar. Esa es la primera característica. Vamos a ver el carácter de este pastor que es digno de doble honor. Es una persona que gobierna. Hermanos, ¿qué significa tener gobierno? ¿Qué significa gobernar? Bueno, esto significa que tienen la capacidad de dirigir a toda la iglesia. Ellos son los que dirigen. Ellos son los que guían. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, menciona la manera de su gobierno. Lea conmigo, allí está. Primera de Pedro 5:2 dice: apacentad. ¿Sabe lo que significa apacentad? Significa cuidar, guiar y alimentar. Tres cosas. Váyalo, hay que irlo grabando en nuestra cabecita lo que es apacentar. Apacentar es cuidar, guiar y alimentar. ¿Qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué más añade? Cuidando de ella. Un pastor que gobierna es un pastor que cuida de la iglesia, la cuida. Por otro lado,
Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 5, lo tenemos en la pantalla también. Primera Timoteo 3, 5. Pablo, observe, coloca la acción de un pastor de gobernar su casa, la equipara con la acción de cuidar la iglesia. Mire, qué interesante. Pablo equipara, iguala, compara la acción de gobernar su casa con la acción de cuidar la iglesia. Lea conmigo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se da cuenta que está ahí la palabra gobierno con la palabra cuidar? Un pastor que gobierna su casa es un pastor que cuida la iglesia. En estos dos pasajes, tanto el de Primera de Pedro con la de Primera de Timoteo, notamos que el gobierno del pastor radica en el cuidado que él tiene de la iglesia, a través de la guía y el alimento espiritual que le entrega. Esa es la primera característica entonces del carácter del pastor. Es una persona que gobierna. Y el sentido de gobierno está dirigido a cuidar. Gobierno significa o va apuntando al cuidado que el pastor tiene por la iglesia. Pero en segundo lugar, no es cualquier tipo de gobierno. ¿Qué dice el versículo 17? El versículo 17 dice que gobierna bien. ¿Qué dice? Los ancianos que gobiernan bien. Es decir, no es cualquier tipo de gobierno. Es un gobierno, es un cuidado que lo hace con excelencia, con un esfuerzo. No gobierna como quiere o como se le ocurre. No, sino que lo hace como lo presenta la Biblia. Los pastores que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien, son aquellos que se dejan guiar por la Biblia y van a gobernar, van a cuidar la iglesia, la grey, según la Biblia. No según sus propios pensamientos o sus propios criterios, sino según lo que la Biblia misma lo exige. Quiero que volvamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, pero ahora vamos a ampliar. Versículo 2 y versículo 3, y lo tenemos también en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice: apacentad, ya sabe lo que es apacentad, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Miren lo que agrega: no por fuerza. El cuidado que el pastor debe de tener por la iglesia no es por fuerza, es decir, no es de mala gana, sino de forma voluntaria, no por ganancia deshonesta. ¿Qué significa esto? No por sacar un beneficio o un aprovechamiento personal, no, sino con ánimo pronto. Es decir, esta expresión ánimo pronto tiene que ver con entusiasmo, con un entusiasmo por servir a Dios a través del servicio a la iglesia. Versículo 3, no como teniendo señorío, no como enseñoreándose de las almas, no como teniendo señorío, es decir, no con una actitud arrogante de dominio sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hermanos, vemos entonces que un pastor gobierna bien cuando el cuidado que tiene por la iglesia, guiándola y alimentándola, lo hace, escuche, no de mala gana, sino de forma voluntaria, con gusto, no por sacar un beneficio personal, sino con entusiasmo, pues su motivación, como lo hemos dicho, es el servicio a Dios. Y no con una actitud arrogante de dominio a los demás, sino guiándolos con un buen ejemplo. Hermanos, con esto en mente, los pastores debemos preguntarnos algo entonces. ¿Estamos gobernando bien? Y la iglesia debe preguntarse también.
¿Estamos honrando correctamente la labor del pastor? ¿Lo estamos honrando correctamente? Lo que me lleva al segundo encabezado. Ya vimos el carácter de un pastor que gobierna bien. Es aquel que cuida, es aquel que se preocupa por el alimento, por la guía espiritual, y que lo hace, como lo hemos descrito allí, no como teniendo señorío, no por ganancia deshonesta, no de mala gana, no. Entonces, vayamos al segundo punto, el valor del trabajo pastoral fiel. ¿Cómo debe ser el valor que la iglesia debe darle al trabajo que el pastor desarrolla de forma fiel? Vamos a terminar de leer el versículo 17. Vamos a terminar de leer el versículo 17, la última parte de donde nos quedamos. Los ancianos que gobiernan bien, versículo 17 dice, sean tenidos por dignos de doble honor, preste atención, mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Como ya lo dijimos antes, hermano, en este capítulo 5, Pablo nos viene dando 3 instrucciones muy claras, hermano, para que sean obedecidas y aplicadas a nuestra vida como creyentes. Exhortar a los hermanos, es lo que empieza el capítulo 5. Cuidar o aprender a cuidar a las viudas, es lo que continuaba. Y hoy, el honrar a los pastores. Sean tenidos por dignos, dice Pablo. Los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, refleja una estimación que cada creyente debe manifestar hacia sus pastores al valorar su trabajo. Este mismo principio de valorar el trabajo, de considerar el trabajo de los pastores, lo encontramos en otros versículos, como por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Mira cómo Pablo no solamente habla de este tipo de honra, de reconocimiento a la iglesia, a Timoteo, que estaba en Éfeso, sino que también lo hace con los tesalonicenses. Versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. No significa que no lo conocen, significa con dar un reconocimiento más bien. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o sea, los lideran, los guían, y os presiden en el Señor y os amonestan, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su trabajo, de su obra. El apóstol Pablo entonces dice 2 cosas. Reconozcan a los que trabajan con ustedes, a los que están guiándolos, a los que los están presidiendo. Reconozcan su trabajo, denle valor. Pero también menciona que los tengan en mucha, no dice poca, ni solamente dice estima, sino dice que los tengan en mucha estima. Hermano, para Pablo, la manera de reconocer la labor pastoral, la labor de los ancianos, de los obispos, y manifestar mucha estima es considerarlos dignos de doble honor, como dice a Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora bien, ¿qué significa esta expresión? Doble honor. Bueno, hay varios comentarios aquí, hermanos, comentaristas, que casi la mayoría coinciden en algo y es en lo que yo también creo que a eso debe de referirse. Algunos dicen que hablan, hermano, quizás un poco más de pronto, no sé, pues en alardear o con ellos o de pronto, no, algo así como que inflar el ego de ellos. No, nada de esas cosas. Hermano, Pablo se está refiriendo más aquí a un respeto espiritual, que sería un tipo de honor, el respeto espiritual, pero también
el apoyo material. He aquí el doble honor. El respeto espiritual y el apoyo material. Vamos a observar esta idea de que cuando hablamos de honor nos lleva a dar honra. Cuando nosotros queremos dar honor a alguien, dignos de doble honor, se está refiriendo a honrarlos, a darles un tipo de honra. Y esta honra no solo se trata de respetar, como ahorita lo vamos a revisar, sino que también de sustentar. Lo voy a repetir. La honra no solamente se trata de respetar, sino también de sustentar. Cuando yo digo, yo honro a mi madre y veo que mi mamá está enferma o no tiene para sus alimentos y yo me hago el de la vista gorda, ¿le estaré honrando? Pues no. Yo debo de ayudarle en su sustento también. Entonces, hermanos, si nosotros queremos honrar al papá, a la mamá, a los hijos quieren honrar a los padres, no solamente se les honra respetándolos, que es correcto eso, sino también retribuyéndoles en sus o para sus necesidades materiales. Vamos a encontrar esta idea en el tema anterior de la vez pasada. Por ejemplo, le invito a que lea el versículo 3, 1 Timoteo 5:3. Mira lo que dice. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué dice la Biblia? Honra. ¿Dice o no dice? Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Y cómo se les honra? En el versículo 5 se invita a los hijos o nietos a recompensar a sus padres. Usted ya lo ha leído, a recompensar a sus padres. Cuando la Biblia usa esa expresión recompensar a sus padres, se está refiriendo a asuntos materiales. Se refiere a recompensarlos con un sustento material. Pero quiero que usted lea el versículo 16. Lea conmigo 1 Timoteo 5:16, ahí nomás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice la Biblia? Que las mantenga. ¿Se da cuenta? Para nosotros hablar de honra, no solamente se habla de respeto, sino también se habla de sustento. Hay que sustentarlas a las viudas materialmente. Entonces, hermanos, vemos que la honra no es solo dar respeto, sino también dar sustento. De la misma manera, los pastores que gobiernan bien no solo deben recibir respeto, sino también sustento material. La idea de la doble honra o del doble honor, según el pastor MacArthur, quiero que usted lo escuche, su comentario, dice, no es un regalo, sino algo que ellos, los ancianos, merecen por su entrega al ministerio. Quiero que escuche otro comentario. Los que honran a los ancianos o pastores no darán de mala gana para pagar su sustento. Todos los ancianos tienen derecho al apoyo económico y al respeto. Aunque Pablo decidió sustentarse a sí mismo en sus esfuerzos evangelísticos en las ciudades paganas, los que no lo hacen no son de ninguna manera inferiores y por tanto deben ser sustentados por la iglesia. El obrero es digno de su salario y los que viven para predicar deben recibir salario por esto. Escuche lo que dice Pablo defendiendo esta verdad en 1 Corintios, capítulo 9. Este es un pasaje un poco más extenso que le invito a que lo leamos juntos, versículos del 3 al 14. 1 Corintios, capítulo 9, verso del 3 al 14. Sigue con atención. Dice, contra los que me acusan, está hablando Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Veamos la defensa de Pablo, hermano. A Pablo lo estaban acusando que no era un verdadero apóstol. Lo estaban acusando. Miren cuál es la defensa de Pablo. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos, versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, es decir, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor.
y Cefas? Verso 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña? Escuche, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Pregunta Pablo. ¿Tiene acaso Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, no por los bueyes, se escribió por nosotros. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también, ¿qué dice? Así también, ¿qué? Ordenó el Señor. ¿Quién es el que da esta orden? El Señor, Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermanos, ¿se da cuenta? Todo este pasaje un poco extenso nos da claras perspectivas de ese sustento material que deben de contar los ancianos, los pastores, los obispos de la iglesia. Ahora bien, Pablo describe algo más en el versículo 17, que hasta ahorita no lo hemos visto. Vamos a volver a leer 1 Timoteo 5:17. De aquellos que son dignos de doble honor. ¿Qué se dice? Los ancianos, entonces así dice, ¿no? Los ancianos, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, eso es lo que dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermano, esta expresión, predicar y enseñar, hace referencia a algunos ancianos que se dedican más arduamente al ministerio de la palabra. La palabra griega para trabajar, un poco curiosa es la expresión, la palabra griega que usa Pablo para referirse a trabajar arduamente es kopiao, así como suena, con K, kopiao, que significa trabajar hasta el punto de la fatiga o el agotamiento. Cuando Pablo dice, los que trabajan, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, está diciendo que ese trabajo es un trabajo arduo, es un trabajo fatigoso, es un trabajo, hermanos, que trae agotamiento. El predicar y enseñar no es hablar bonito y menos hablar cosas que tengan cierta coherencia y que tenga, de pronto, haga sentir, no sé, contento a alguien, ¿no? O que solamente esté entreteniendo el pastor, que venga acá a entretener. No, hermano, eso no es enseñar y predicar. Estas tareas espirituales de enseñar y predicar son arduas, son, hermano, muy laboriosas, demanda estudiar, orar y ser muy cuidadoso para ser fiel al pasaje en cuestión. Y eso no es muchas veces tan sencillo de hacer. Hermanos, el obrero fiel
el obrero que es fiel en la palabra de Dios, el obrero que es fiel predicando la palabra de Dios, llevará un alimento espiritual sano a la iglesia. ¿Y saben lo que va a producir ese alimento sano en la iglesia? Va a producir madurez, va a producir santificación. Pablo, hablando a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, lea conmigo 2 Timoteo 2:15, miren lo que dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo voy a explicar un poquito este versículo. Mire, procura, dice, ¿no? Pablo dice procura. ¿Sabe lo que significa la palabra procurar? Significa poner todo el empeño, o significa esforzarse. O sea, hay un trabajo, hermanos. Hay un esfuerzo. Procura, esfuérzate. Trabaja duro, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe por qué un obrero, un pastor, un anciano no se va a avergonzar cuando se presente delante de Dios? Porque usa bien. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Cuando Pablo dice usar bien, está diciendo que interpreta y explica correctamente la palabra de verdad. Hermanos, todos nosotros, hermano, estamos aprendiendo muchas cosas. Yo sigo aprendiendo. Y creo que vamos a aprender, hermano, hasta aún cuando estemos en el cielo vamos a seguir aprendiendo. Todos estamos en una constante aprendizaje, todos. Estamos renovando muchas de nuestras ideas. Han sido renovadas. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Hablando de santificar nuestra vida y hablando de poder entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabe lo que dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros nos estamos renovando, muchas cosas estamos renovando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está instruyendo, nos está trayendo luz. Hermanos, así como un agricultor pasa horas preparando la tierra para que haya cosecha, el pastor pasa horas preparando su corazón y el mensaje que va a traer para que la iglesia se alimente y se santifique. La iglesia madura reconoce el esfuerzo del anciano, de los pastores, y los honra, no por obligación, sino por amor a Dios, que los puso en ese lugar a trabajar. Vayamos entonces a ver el último punto, el tercer encabezado. Entonces ahorita acabamos de ver, hermanos, cómo debemos de dar ese valor al trabajo pastoral. ¿Cómo debemos analizar ese trabajo que el anciano o el pastor realiza con esfuerzo, con dedicación? Veamos entonces el sustento bíblico de la honra pastoral. ¿De dónde Pablo sacó esta idea? Y como les dije en la introducción, esta es una idea que Pablo lo trae de los mismos dichos de Dios Padre y de los mismos dichos de Dios Hijo. Vamos a leer el versículo 18, 1 Timoteo 5:18. Aquí encontramos el fundamento bíblico de la honra pastoral. Lea conmigo. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura según Pablo? No pondrás bozal al buey que trilla. Y, esa es una parte nomás. Y la segunda parte, digno es el obrero de su salario. Dos partes tiene el fundamento de Pablo. Dos versículos que Pablo va a coger para fundamentar lo que nos acaba de enseñar o de lo que le ha enseñado a Timoteo y Timoteo a la iglesia. Pablo apoya toda su argumentación citando dos versículos de la Biblia. Un versículo del Antiguo Testamento y otro versículo del Nuevo Testamento. Vamos a leer el versículo del Antiguo Testamento ubicado en Deuteronomio capítulo 5, capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio 25, versículo 4.
Lea conmigo. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando trillare. Yo la verdad no sabía lo que era trillar, pero he tenido que investigar, he tenido que leer. Trillar, hermano, es la acción que hace, en este caso, el animalito, este buey, cuando está pasando por el trigo y separa el trigo, el grano de trigo, de la hoja. Ese es un trabajo que el buey hace. Y sabe, hermano, lo curioso es que cuando hacía ese trabajo, muchos granos caían en la misma tierra, en el mismo terreno. Otros pocos caían y lo iban ensacando, pero otro poco caía en la tierra. ¿Y sabe lo que hacía este animalito? Se lo comía, sin pedir permiso al dueño, obviamente, ¿no? Se lo comía. Y por eso dice Dios, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque si le ponen bozal, ¿qué pasa? No podría comer. Hermanos, Deuteronomio 25:4 entonces es un versículo del Antiguo Testamento. ¿Sabe quién dijo esto? No pondrás bozal al buey que trilla. Dios Padre, Jehová. Hermanos, Jehová dictó esta ley del Antiguo Testamento donde estipulaba que los bueyes que trillaban el grano tenían el derecho de comer de ese grano. Tenían el derecho de comer de ese grano. No debían ser amordazados para evitar que lo hicieran. No debían ponerle un bozal. El pastor MacArthur, al respecto de este versículo, escuche lo que dice. La idea de Pablo es obvia. Dios estableció que los animales que trabajan para proporcionar alimento físico para otros deben ser alimentados. ¿Cuánto más querrá Dios que los pastores que proporcionan alimento espiritual a sus necesitadas ovejas sean también provistos? La segunda cita lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora es Jesús el que va a decir lo siguiente. Vayamos a Dios Hijo, Jesucristo hablando lo siguiente. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7. Sígame con atención y aparece también en la pantalla. Lucas 10, 7 dice, está hablando Jesús acá, Dios Hijo, Jesús. En el Antiguo Testamento era Dios Padre, ahora va a hablar Dios Hijo. Y posad en aquella misma casa, posad, es decir, descansa, reposa. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Quién lo dijo? Dios Hijo, Jesús. Jesús les está diciendo esto a sus discípulos, a sus apóstoles. Hermano, entonces, como vemos, la Biblia evidencia de que los siervos deben recibir un salario digno. No hacerlo es ir contra la voluntad de Dios, quien, como vemos, respalda el cuidado y la honra hacia sus siervos. En el Antiguo Testamento dice Dios, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y en el Nuevo Testamento dice Jesús, el obrero es digno de su salario. Hermanos, antes de ir a la conclusión, porque ya estoy sobre el final, no quiero ir sin antes dar una aclaración pertinente. Una aclaración pertinente. Y es necesario, porque estoy seguro que quizás en algunos está viniendo algunos versículos o algunas ideas que se ha escuchado. Hay algo que a veces se malinterpreta en la iglesia, cuando hablamos de honrar a los pastores y de sostenerlos materialmente. Algunos citan el texto, y voy a leerlo completo, el texto de Mateo 10:8. Miren lo que dice Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Algunos dicen, de gracia recibisteis, dad de gracia. Refiriéndose a este asunto de que hay que sustentar al pastor. ¿Pero por qué? De gracia recibisteis, pastor, dad de gracia. Bueno, y agregan algo más, agregan algo. El evangelio no se cobra. Y tiene razón, o no tiene razón esa expresión. El evangelio no se cobra. Por supuesto que no se cobra, y tienen razón, pero en parte. En parte tienen razón. Hermano, el mensaje de salvación no se vende. Es verdad. No se vende. Pero debemos entender el contexto de lo que acabamos de leer en Mateo. Si usted lee el contexto de Mateo, capítulo 10, donde hemos leído, hermanos, vamos a entender que Jesús no estaba hablando de un ministerio pastoral. Jesús no está hablando de un ministerio pastoral. Es más, en ese momento no habían pastores. ¿Habían qué? Apóstoles. Jesús no se está refiriendo al ministerio pastoral, sino de una misión puntual que le había dado a sus apóstoles. Lea conmigo, si gusta, abra su Biblia y vamos al versículo 1 del capítulo 10. Por eso es importante leer en contexto. Porque si usted trae un pedacito del versículo o un versículo fuera de su contexto, usted lo va a interpretar mal. ¿Qué dice Mateo 10:1? Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Quiénes fueron sus 12 discípulos? Llamados también, ¿qué? Apóstoles. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echen fuera, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 2 los menciona, mire, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, etcétera. Versículo 3, Felipe, Bartolomé. Versículo 4, Simón el cananista. Luego entramos al versículo 5. Y en el versículo 8 dice, en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. ¿A quiénes les dijo estas palabras, hermano? ¿A pastores o a sus apóstoles? ¿A sus? No está hablando Jesús aquí de un ministerio pastoral, sino de una misión puntual dada a los apóstoles, donde no debían vender los milagros. Los apóstoles no debían vender los milagros ni condicionar el mensaje del evangelio al dinero. No debían hacer eso los apóstoles. Es más, ¿quiere algo más contundente? En el mismo capítulo 10, en el versículo 10, Jesús mismo dice esto, hermano. Lea conmigo el versículo 10. Ni de alforja, es decir, no llevéis o no os proveáis, dice el 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Cómo termina esa frase? Porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su... ¿Está acaso Jesús condenando el sustento material de sus servidores? ¿Está Jesús prohibiendo que sus servidores no sean sustentados materialmente? Pues claro que no. En otras palabras, no vendan el mensaje, pero sí pueden ser sostenidos mientras sirven. No vendan el mensaje, pero sí pueden ser sostenidos por la iglesia, en este caso, mientras sirven. Pero no solamente viene ese versículo a veces fuera de contexto, de gracia recibiste, da de gracias.
no solamente viene ese versículo a veces, sino también viene el famoso versículo de Juan capítulo 10, versos 12 y 13, que es un versículo muy conocido, si usted gusta lo va a leer, pero por temas de tiempo, donde habla Jesús de los falsos maestros, de los fariseos, que Jesús les llama asalariados. ¿Se acuerda que hemos hablado que el ladrón no vino sino para robar, hurtar y destruir, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia? ¿Quiénes son los que vienen a robar, matar y destruir? Se está refiriendo, hermanos, si usted lo lee, se está refiriendo a los falsos maestros, a los fariseos. Y hablando de ellos, Jesús se refiere de ellos como los asalariados. Hermanos, cuando Jesús usa la palabra asalariado, está hablando de aquel falso maestro que huye cuando ve venir al lobo. Pero Jesús no condena al que recibe sustento, sino al que sirve por dinero, sin amar a las ovejas. Eso era lo que se estaba viendo con los fariseos. Ellos estaban sirviendo supuestamente sirviendo a Dios, pero no servían por amor a las almas, sino servían por amor al dinero, por amor a su ego, por amor a su propio reconocimiento. Por eso es que Jesús le dice hipócritas. Entonces, hermanos, el problema no es el salario, sino la motivación del corazón. El problema no está en el salario que un hombre pueda recibir, sino en que qué lo mueve para recibir ese salario. ¿Será enriquecerse? Si es enriquecerse, hay un problema en ese hombre, es un asalariado. Si alguien dice, escuche un ejemplo, si alguien dice, si no me pagan, no predico. ¿Eso estaría bien? Pues claro que no. Si alguien dice, si no me pagan, no predico. Ese es un asalariado. Pero si una iglesia dice, queremos sostener a nuestro pastor porque sirve fielmente, eso es correcto. Eso es correcto. Habiendo dicho esto, entonces, hermano, ahora sí, creo que ya se han despejado porque a veces, hermano, yo mismo cuando estaba estudiando y estaba preparando el mensaje, venían estos versículos. ¿No se contradice? Tuve que investigar y leer y entenderlo en su contexto, hermano, para ver que la Biblia nuevamente no se contradice. La Biblia no contiene errores. La Biblia es inerrante e infalible. ¿Amén, hermanos? No hay errores, hermano. Los que se equivocan son los hombres. Pero cuando usted lo estudia de forma contextualizada y a la luz de todo el consejo de la Biblia, no hay ningún tipo de errores. Concluyo diciendo, hermanos, 4 cositas finales, a modo de aplicación y conclusión a la vez. La doble honra, entonces, hermano, no es un privilegio del pastor, sino un mandato, una orden de Dios. Lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, lo dijo Jesús, que es Dios, en el Nuevo Testamento. Número 2, un buen pastor sirve con mucho esmero en la predicación y la enseñanza. ¿Cuál es la principal función, labor, donde el pastor se debe de desvivir, debe de desgastarse? ¿Cuál es? La palabra de Dios, el ministerio de la palabra. ¿Se acuerdan cuando levantaron los primeros diáconos en Hechos capítulo 6? Dice la Biblia que Pedro con los apóstoles tenían que dejar de estudiar la Biblia y de estar en oración, tenían que dejar la palabra por atender a las mesas. Por eso es que tuvieron que levantar 7 diáconos. Y dice Pedro, entonces nosotros perseveraremos en el ministerio de la palabra y en la oración. La labor fundamental, primordial, principal de un pastor, anciano, obispo, hermanos, es la palabra de Dios, la oración, predicar y orar. Esa es su tarea del pastor. Y la iglesia debe empezar a evaluar al pastor. ¿El pastor está que trae buenas enseñanzas o nos está metiendo aquí un cuento? Viene y nos cuenta su testimonio media hora y media hora nos hace leer 2 versículos y se acabó y se va. ¿Cuál es el trabajo del pastor? La iglesia debe de observar si su pastor le trae el alimento
alimenta sus almas, si nos confronta con el pecado, si estamos creciendo, no solamente en el conocimiento, sino en una vida práctica. ¿Estamos santificándonos a través de los mensajes? ¿Estamos creciendo en madurez? Esa es la labor del pastor. Un buen pastor entonces sirve con mucho esmero en la predicación y la enseñanza, y la iglesia responde con justa gratitud. 3. Los pastores debemos servir con fidelidad. Es fundamental, hermano, que el pastor sea fiel a la Biblia. Pablo, hablándole a los Gálatas, le dice, si yo, en el capítulo 1, ¿no? Si yo quisiera agradar a los hombres, dejo de ser siervo de Dios. Los pastores no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios. Entonces los mensajes deben ser mensajes fieles a las Escrituras. Los pastores debemos servir con fidelidad y la iglesia debe orar, debe valorar y debe sustentar a sus pastores. Y finalmente, el 4, recordemos todos, hermano, al mayor pastor, al pastor de los pastores, al más grande pastor, al incomparable, Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es quien dio su vida por nosotros, no fue tu pastor terrenal. Él es el ejemplo supremo donde los pastores terrenales debemos de poner nuestra mirada, como también ustedes. Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es Jesús nuestro máximo ejemplo de pastor, y debe ser Jesús la fuente de donde toda verdadera honra debe salir para los ministros del Señor. Debe salir de Jesús, de tu relación con Jesús. Si tú amas a Jesús, si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, entonces tú vas a entender que tú debes de honrar también a los pastores terrenales. Somos llamados a eso, hermanos. Que Dios nos ayude, iglesia, a poder practicar un consejo más. En el capítulo 5 hemos aprendido de exhortar, hemos aprendido de cuidar a las viudas, de exhortar a los hermanos, de cuidar a las viudas, y ahora hemos aprendido de honrar a los ancianos y pastores. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos bendiga a todos nosotros.